la columna de Pensamiento Nacional. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Un gusto para mí volver a encontrarnos en el programa T de Ceilán, así que muy agradecido por eso y un saludo a toda la audiencia. Contanos un poco de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, la columna de hoy la titulé La política de la historia, que es un término jaurechiano, ya lo vamos a ver. La política de la historia, la demagogia libertaria. En esta columna de Pensamiento Nacional, bueno, vamos a intentar describir, dilucidar un poco el fenómeno actual de Javier Milei, sus objetivos políticos en el marco de su relato histórico. Y quien haya leído a Jorge Abelardo Ramos sabe que en los países semicoloniales como el nuestro y en los países latinoamericanos, en general los países subdesarrollados del mundo periférico, las potencias occidentales, más que imponer su cultura a través del despliegue de la fuerza militar o la propuesta de una guerra, lo hacen a través de la economía y paralelamente también mediante la difusión y el despliegue de un dispositivo cultural que acompaña a su posición dominante en el escenario global. Y el éxito de este influjo cultural es la sofocación de todo intento de aparición de una conciencia nacional en los pueblos de la periferia. El cometido es promover la desorientación y la debilidad ideológica de las sociedades que oprimen, porque luego de ello, bueno, penetran fácilmente el resto de los dispositivos de sujeción a nivel jurídico, normativo, comercial, político, económico, territorial, geográfico, historiográfico. Es un dispositivo multidimensional en el marco del despliegue de una guerra total por parte de las potencias occidentales y el mundo anglosajón, con el fin de que la Argentina termine siendo una colonia rígida, totalmente subordinada a esa dependencia, flagelada y derrotada para no oponer resistencia. Bueno, uno de los mecanismos fundamentales para lograr ese cometido por parte de los poderes hegemónicos internacionales a través de las oligarquías vernáculas con gobiernos liberales y en cada restauración conservadora es la producción de conocimiento en las academias y la construcción de relato en los medios de comunicación en países periféricos como la Argentina, y es lo que Arturo Jauretche denominó la política de la historia. En su obra Política Nacional y Revisionismo Histórico del año 1959, Jauretche presenta allí una lúcida crítica a la concepción tradicional de la historia argentina que, según el planteo de su problema, ha sido moldeada por visiones extranjeras y elitistas. Jauretche desata allí una batalla muy filosa desde su pluma para, bueno, promover una perspectiva revisionista que busque rescatar la identidad nacional y poner en valor la cultura genuina del país. Nuestro pensador nacional sostiene que la historiografía oficial, la historiografía oligárquica, la historiografía de la única y verdadera casta argentina o historiografía mitrista portuaria dominante ha estado fundada por las corrientes eurocéntricas, ignorando las realidades específicas de la Argentina integral y promoviendo una visión sesgada de los acontecimientos históricos. Y en efecto, bueno, Jauretche utiliza este concepto para referirse a la manipulación de la historia para que calce con determinados fines políticos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de las grandes mentiras que se han impuesto en nuestra historia, del extravío intencionado de nuestro sentido histórico, de las omisiones deliberadas y de las falacias que atraviesan el sentido común en nuestra sociedad y que hay que desarticular en una tarea revisionista. Veamos, la propuesta de instalar una nueva política de la historia por parte del presidente Javier Milei es un claro intento estratégico de legitimar, justificar, ganar tiempo, darle marco teórico y conceptual a un severo y letal plan de ajuste y entrega en la Argentina. Esta estrategia, bueno, implica una narrativa que incluye la reinterpretación de eventos históricos, poniendo el acento en supuestos errores graves en el pasado y en la
necesidad de corregirlos mediante medidas de ajuste necesario y de una transformación integral de la estructura económica, social, jurídica y cultural del país, con el solo objeto de liberar a los argentinos. Bueno, eso sería el plan. Veamos algo. Toda gran mentira, para que gire exitosamente, necesita hacerlo sobre un eje de verdad. Un ejemplo contundente a escala global. El libre mercado es una gran mentira que los ingleses supieron desplegar e imponer alrededor del planeta y que giró sobre el eje de verdad, que es la ley de la oferta y la demanda en la economía. Esta ley se legitima en la ciencia, en la academia, en el libro, y hoy es reemplazada por los medios de comunicación que tienen a cargo la educación de los pueblos. Pero voy a dar otros dos ejemplos de manipulación de los sucesos históricos que atraviesan la fibra de nuestro pueblo en nuestra historia reciente. Negar el genocidio de la última dictadura cívico-militar por los sectores liberales, antinacionales o por los mequetrefes que vemos a diario en la TV, los libertarios, más allá que en apariencia está planteado el tema en términos ideológicos, en realidad lo que buscan es camuflar el crimen económico y social que discurre por detrás, ¿no? Entonces plantean la duda sobre el número de desaparecidos, sobre que fue una guerra entre dos bandos, deslizan cada tanto la teoría de los dos demonios, la conciliación con el pasado tipo pacto de la Moncloa. Recientemente la vicepresidenta, también aprovechando los aires de la posverdad, sugiere que hubo de nuestra parte un relato ficcionado, una verdad media, teniendo en claro que su discurso va dirigido a las nuevas generaciones. Lo que están logrando es debilitar ciertos consensos de la democracia que los argentinos creíamos consolidados, pero que en apariencia no lo están. Y bueno, claro, nos horrorizan con esas imprecisiones provocadoras y salimos a corregirlas porque hay que hacerlo, y le ponemos en la pancarta cada 24 de marzo que fueron 30.000, pero perdemos de vista a los civiles y el plan de fondo y nos encargamos de hacer foco casi exclusivamente en los milicos. Son negacionistas, pero no por la pugna de una posición ideológica respecto a la mirada sobre nuestro pasado reciente. No creen en verdad que el suceso histórico de los 70 haya sido como dicen que fue y que por ello esté justificado. Tienen bien en claro cómo fue, por qué y para qué fue, porque son los beneficiarios, digo, con esto, son negacionistas para que no pongamos los argentinos la mirada en el punto donde hay que ponerla, que es el plan oligárquico de saqueo y entrega del país en línea con la embajada británica y norteamericana. Por supuesto, el método del plan económico fue el exterminio, el genocidio llevado a cabo por los militares como brazo armado de este sector social minoritario pero poderoso, pero los militares no idearon nada. Nunca tuvieron capacidad intelectual los militares formados en condiciones súbditos. Inteligencia han tenido los militares en nuestra historia formados en la defensa del interés nacional. Bueno, la consecuencia de este desvío es la imposibilidad de hacer una correcta lectura histórica y así arribar a un diagnóstico político racional de lo acontecido, ¿no? La consecuencia del dispositivo distractivo es que los apellidos de los civiles ideólogos de la dictadura sean casi completamente desconocidos por el conjunto de los argentinos. La consecuencia es que caminen por la calle sin repudio, hasta con admiración, que se den la gran vida, que amplíen sus empresas monopólicas y acumulen poder económico y político a gusto y antojo. La consecuencia entonces es que esos apellidos luego llegan a la presidencia, legitimados por el voto popular, afectando casi todos los resortes que integran la estructura de poder del país. La consecuencia es que hace 41 años que aquellos verdaderos dictadores doblegan la democracia y rompen nuestra Argentina a diario. La dictadura militar, a mi parecer, ya fue derrotada políticamente, ya lo sacamos, el pueblo ya lo sacó. Ese plan violento no existe más, pero la dictadura económica ha sobrevivido y nos somete, y nuestros políticos no lo pudieron resolver. Las leyes de Martínez de Oz, como la ley de identidad financiera, siguen allí vivita y coleando, ¿no? Y en esa rosca derrotista no pudimos construir una democracia para el pueblo. Tenemos una democracia que valora más la libertad de prensa que los derechos de los laburantes o el patrimonio nacional que nos pertenece
a los argentinos por el derecho propio, y por eso es que lo pueden rifar sin una alarma generalizada, digamos. Desde acá también se explica la llegada de Milei para romper todo y ver qué pasa más adelante, porque culturalmente lo que genera la mentira, cuando se hace carne en la realidad de los argentinos, es un estado moral derrotista y autodenigratorio, autodestructivo. La consecuencia, por ejemplo, es que amplios sectores de nuestra sociedad terminan recibiendo con complacencia la ayuda externa de nuestros enemigos más directos por creer que, bueno, solo no podemos con nuestros asuntos. Bueno, ese es el plan, naturalizar en el conjunto la conciencia del esclavo. Miren, lo mismo sucede con Malvinas y la reversión que hacen del planteo histórico. Fíjense, porque lo que ha caracterizado al dispositivo desmalvinizador de la posguerra es tratar de deshistorizar el fenómeno de la guerra con el fin de movilizar todo tipo de emociones derrotistas en el público e impedir entender la realidad tal como se presenta allí en nuestro sur, y así ocultar cuáles son los intereses concretos de los actores internacionales y los escenarios y estrategias que desde hace décadas, siglos diría, se vienen desplegando sucesivamente alrededor del control del Atlántico Sur y sus recursos. De nuevo, la importancia de mirar la geopolítica, ¿no?, para comprender el fenómeno político doméstico de manera más integral. Entonces la premisa desmalvinizadora no es inocente, es premeditada y busca la autodenigración de un país sin líderes ni héroes en nuestra historia, y a cambio de ello un país solamente con víctimas y derrotas. Este dispositivo responde obviamente a la colonización pedagógica, buscando disciplinar a nuestro pueblo para que conviva en armonía con su condición de subordinado mientras ocurre el saqueo sin alarma, ¿no? El resultado es creer que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. El resultado es el antimilitarismo abstracto y la indefensión soberana ante un mundo peligroso y hostil, con un país inmenso, rico y despoblado. El resultado es desvincular la guerra de Malvinas con sus antecedentes históricos, como fueron las invasiones inglesas al Río de la Plata de 1806-1807, o con su ilegítima ocupación posteriormente en 1833. Y lo han logrado porque amplios sectores de nuestra sociedad, políticos y docentes incluidos, ven que Malvinas fue una locura de la dictadura en manos de un general borracho y que obligaron a nuestros pobres chicos a ir a una guerra sin sentido, y se quedan con esa arista minusvalidante de la guerra y no se percatan ni por asomo que Malvinas es una causa nacional y latinoamericana, y que en Malvinas, en la causa Malvinas, está todo lo que los argentinos necesitamos para unirnos y ponernos de pie. Por eso es una causa central. Y aquí el progresismo me parece que juega su rol dañino por comerse todas las curvas y dinamizar este ideario derrotista sobre Malvinas al interior de las filas del campo nacional y popular, obviamente producto de su formación, que es fruto del pensamiento colonial. Si hasta están intentando, a veces veo, de construir la categoría de héroe, ¿no? Es una locura. Un progresista, digo yo, que va por la calle y ve una calcomanía de Malvinas en la luneta de un auto, piensa que ahí va un facho y no un nacional. Bueno, una lástima, porque, como dije anteriormente, en Malvinas está todo. Y al respecto, el producto de la gran mentira que supo imponer el bloque oligárquico fue disociar y luego presentar como opuestas la imprescindible lucha por los derechos humanos violados luego del golpe del 76, con la reivindicación de la gesta patriótica de Malvinas. Si vemos las fechas del 24 de marzo y la de 2 de abril, están totalmente divorciadas, y esto es prueba de la división y la comprensión de nuestra historia. Cuando el enemigo por detrás es el mismo, y siendo tanto Malvinas como la política de memoria, verdad y justicia, dos facetas que son complementarias de la lucha nacional del pueblo argentino. O sea, es decir, la multidimensión de la causa Malvinas, nuestra posición en el mundo, afrontar los problemas de nuestra soberanía territorial y defender nuestros recursos con nuestras fuerzas armadas integradas a un proyecto de emancipación nacional y latinoamericano que las integre, es una condición para tener patria y derechos humanos. Volviendo a la coyuntura, volviendo al relato actual, lo que vemos a diario es que Milei se autopercibe como el autor del fin de la decadencia histórica argentina, y vea las décadas que van de 1920 hasta el 2003,
hasta que asume, o casualidad, se lleva puesto el irigoyenismo y el peronismo, las ve como un periodo caracterizado por intervenciones colectivistas que han generado la perdición del país, según su relato. Y al presentarse como una figura contraria a estas tendencias políticas populistas, entre comillas, bueno, busca posicionarse como un agente del cambio y la renovación integral desde las cenizas. Esta autopercepción está obviamente vinculada a su imagen de outsider político, ¿no? Alguien que se presenta como ajeno al establishment tradicional al cual él y su equipo denominan la casta. Y será casta entonces todo aquel que se oponga a su plan de hambre y entrega. Y este enfoque anti-establishment, bueno, resonó muy bien en campaña, cuajó bien y sigue cuajando en aquellos segmentos de la sociedad que siguen buscando una ruptura con el pasado. Milei vemos que responsabiliza hacia la política y a los políticos como la autora de todos los males, que es una lectura en prolongación del que se vayan todos del 2001, ¿no? Y esto le sirve de telón para encubrir a los verdaderos autores de la tragedia nacional, que son los civiles ideólogos de la dictadura del 24 de marzo de 1976, que a la vez son hijos del bombardeo del 55, que se ensañaron con el pueblo para enterrar el 17 de octubre del 45. Y son los grupos económicos poderosos, los empresarios parásitos evasores de impuestos que odian a los laburantes y llevan el capital del trabajo argentino a los paraísos fiscales, los agentes de la usura, los timberos de las finanzas que endeudan, bueno, una y otra vez al país formalizando una democracia dependiente. Y estos energúmenos, que son una minoría civil pero muy poderosa, son los responsables de haber llevado a la Argentina a una situación estructural de dependencia, y por ello el país atraviesa un ciclo histórico de decadencia caracterizado básicamente por la destrucción del tejido industrial y por la extranjerización y concentración de nuestro aparato productivo, porque han volteado las chimeneas del país industrial de Perón desde el 24 de marzo de 1976, y con ello la desigualdad social que vinieron a instalar se ha institucionalizado. Y hay que decirlo, hasta que esta clase social no sea eliminada, continuará en la Argentina el retroceso y la dependencia. Estamos en guerra con ellos. Y la idea de Milei de ser el símbolo místico de una nueva era y el jefe de la reconstrucción de la Argentina, me parece que nace políticamente una vez que deja atrás la campaña cuando cita a Julio Argentino Roca en su discurso inaugural. La frase de Roca que él cita fue: nada grande, estable y duradero se construye si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Bueno, por supuesto, el contexto era otro, ¿no? Pero claro, el tipo encontró una buena frase y le vino justo para manguear el esfuerzo previo a la pretendida grandeza de la Argentina del mañana. Lo que sugiere Milei es un discurso de renovación desde las cenizas para impulsar un cambio positivo y esperanzador, lógicamente doloroso, ajeno a su responsabilidad, como una especie de parto que necesariamente hay que transitar para dar a luz a una nueva era para la Argentina del mañana en 20 o 30 años. Y fíjense, siempre extienden el plazo hacia adelante y hacia atrás para conseguir tiempo ahora, ¿no? Desde la pesada herencia siempre recibida del gobierno anterior, los 70 años de decadencia populista, los 100 años de intervencionismo estatal, y hacia adelante la Argentina potencia en 30 o 40 años, la luz al final del túnel, la costa que ya llega, el esfuerzo que ya termina, pero nunca hablan del presente porque básicamente son el pasado y la anacronía, ¿no? Todos una utilización de trastoques deliberados en el relato para ocultar y viabilizar el crimen nacional que siguen impulsando. Y bueno, quien transite ese sacrificio heroico de ajustarse ahora, se configura como un verdadero patriota de la nueva era. Eso es lo que le pide, lo que le manguea Milei a sus seguidores. Esa es la creencia que aún subsiste, un sacrificio y un apoyo a una costa de los intereses vitales de las familias argentinas. Una mentira más que se repite todos los días. Lógicamente es un completo sinsentido que para construir el país próspero dentro de 3 o 4 décadas haya que destruirlo ahora. Bueno, más bien se trata de otra cosa. Pero toda política necesita un relato para avanzar. La diferencia
está en ir a favor o en contra del sentido de nuestra historia, la diferencia está en ir a favor o en contra de los intereses nacionales y populares. Y veamos, Milei cita a Alberdi y a Roca, pero Milei no hubiera sido ni alberdiano ni roquista. Milei hubiese sido decididamente unitario y mitrista. Otra de las profundas contradicciones en el relato de lo histórico, en la posición de Javier Milei, se evidencia al referenciarse en una figura fuerte de nuestra historia como la de Julio Argentino Roca, siendo considerado Roca un poco el padre del Estado moderno y el padre de la Argentina grande. Nadie puede negar que Roca fue una figura clave en la consolidación del Estado argentino y en la expansión territorial con la campaña del desierto. Pero veamos las contradicciones entre la política de Roca y la de Milei, y poner en evidencia la utilización falsa y demagógica que hace para conseguir anclaje y cambiarle el signo político al prócer tucumano. Entre los hechos más trascendentales de la política de Roca encontramos la federalización de Buenos Aires y la renta de su aduana portuaria. A ello Roca sumó la ley de moneda nacional, que permitió tener un sistema unificado de moneda hasta entonces inexistente, mientras Milei intenta terminar de destruir nuestra moneda nacional yendo al dólar. Bueno, Roca convocó a un congreso pedagógico en 1882 para pensar y debatir una ley de educación gratuita, laica y obligatoria. Milei y Venega Lynch proclaman que la educación no debe ser obligatoria porque es invasiva a las libertades individuales, mientras la desfinancian, claro, buscando con el objetivo, digamos, de quebrar el valor estratégico de la educación en Argentina. Roca nacionaliza el ejército y prohíbe los ejércitos provincianos. Milei trae militares norteamericanos para la custodia de nuestro río Paraná y la proyección antártica. Todas las acciones que vemos del tucumano, de Roca, buscaban fortalecer la unidad nacional y superar las tensiones regionales en el país. Roca fortaleció el Estado con la creación de los territorios nacionales de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chaco y Formosa, que más tarde serían provincias, y eliminó con eso un factor que estaba en la base de las tendencias centrífugas que ya se habían manifestado fuertemente en los años previos con la segmentación del territorio que fuimos perdiendo y también con las guerras intestinas, ¿no? Y más importante aún, y vinculado a la campaña del desierto, la firma del Tratado de Límites con Chile de 1881, que consagró el dominio argentino sobre la Patagonia y dio origen luego a los territorios de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Todo lo contrario a lo que se expresa en la actualidad con los ensayos de separatismo provinciales, que son antecedentes jodidos del desmembramiento de la comunidad nacional, más el intento, por supuesto, de derogación de la ley de tierra. Y no hay que confundir provincialismo con federalismo. Por el contrario, para Roca y por aquel entonces, el todo fue superior a las partes y la unidad nacional se vio fortalecida, como sugiere nuestro querido Papa Francisco hoy. Esa fue obra de la generación del 80 y en particular de Roca, que fue el hombre que hizo efectiva la autoridad del Estado sobre el territorio nacional, elemento indispensable en la construcción de la nación. Y tal vez la mayor y más significativa de las contradicciones entre Milei y Julio Argentino Roca tenga que ver con los originales reclamos soberanos que impulsó Roca sobre nuestras Islas Malvinas, los archipiélagos del Atlántico Sur y la Antártida Argentina. Reclamos y acciones soberanas que van en sentido contrario, bueno, como todos vemos, con la posición que tiene el actual presidente en favor a los intereses británicos y norteamericanos y que son violatorios de nuestra política soberana en nuestras islas. Al recibir, bueno, con obscena pleitesía a la general del ejército estadounidense, Laura Richardson, ¿no?, que es comandante o jefa del Comando Sur, para entregar lisa y llanamente la llave en manos de nuestros recursos naturales y el dominio de nuestra posición geoestratégica en el globo, a cambio de nada. Es gravísimo. Como vemos, Menem, Macri antes y Milei ahora, bueno, intentan entregar todo lo que Roca defendió por aquel entonces. Y para terminar, compañeros y compañeras, al parecer todo vale a la hora de la demagogia y la ignorancia en una nación aún inconclusa como la nuestra.
Si algo tienen claro la usina ideológica de las fuerzas antinacionales es que el trastoque y posterior desconocimiento de nuestra historia, bueno, tiene por consecuencia la incapacidad del conjunto para valorarla. Y tal vez esto mismo sea el punto de partida que explique la tragedia colectiva a la cual asistimos hasta nuestros días. Pero en sentido contrario y desde una mirada nacional, Jorge Abelardo Ramos nos dice que el sentido histórico es la antesala de la conciencia nacional. Allí hay una fórmula. Pues bien, de esto último depende la proyección de un destino de realización colectiva y soberana que propicie el retorno, digamos, de grandeza y alegría para la Argentina. Milei, calculo yo, terminará por unir a la mayoría de los argentinos en contra de su gobierno, laburantes, maestros, científicos, universitarios, comerciantes, mayorías populares, y muchos de los que hoy esperan transitando el sacrificio y aún creen en la falsa promesa de la Argentina próspera del mañana en manos de los libertarios, creo que indudablemente caerán en la cuenta de que este es un gobierno elitista y antipueblo que solo beneficia a una minoría a la que le sirve toda la riqueza para fugarla del país. Pero nunca será suficiente con el espanto y la penuria. Las mayorías deben unirse con organización, pero también con ideas mucho más claras. Y por eso hay que sostener una firmísima batalla ideológica de cara al pueblo, y esa es nuestra tarea. Hay que retomar la Argentina original y nuestra cultura más genuina, y necesariamente hay que dirigirse políticamente al programa de Juan Domingo Perón, extrañamente olvidado por muchos peronistas. Muchísimas gracias, Gustavo, por hablar con nosotros. Te tiro una, escuchándote recién, que da para una columna específica hablar sobre profundizar sobre la figura de Roca. Me parece que da para una columna específica en algún momento. Cómo no, cuando quieran. Me parece que es necesaria una mirada nacional sobre Julio Argentino Roca, específicamente por el peso y la gravitación que tuvo el tucumano y su incidencia en la política nacional por más de un cuarto de siglo por aquel entonces. Hola Gustavo, Sebastián Forelli te habla ahora. ¿Cómo estás? Hola Seba. Bien, yo te quería preguntar, escuchándote atentamente, sobre la política nacional, ¿no? del presidente con respecto a la historia. Bueno, ya se han estado viendo algunos gestos concretos, como cambiarles los nombres al Salón de los Pueblos Originarios, al Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno. Se está buscando cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿Vos creés que el fin de Milei o del gobierno nacional es también, digamos, reescribir la historia, una historia que hasta ahora, digamos, es desconocida por la población? Puede haber un intento, más no pasa de una provocación. Estos sectores, tal vez no les queda otra que cambiar los nombres de salones, de edificios, porque tal vez no puedan poner sin vergüenza o con orgullo el nombre propio de gente propia, digamos, porque los tipos están obligados a mentir para ocultar el crimen nacional que llevan adelante, ¿no? Entonces, siempre tienen una utilización demagógica, tanto de la historia, de ciertos procesos históricos, como de personajes, de próceres, con el objetivo de encontrar anclaje o darle plafón o marco teórico a los objetivos que tienen en la coyuntura, que no tiene que ver más que con el hambre y el vaciamiento y la entrega, en un clarísimo perfil antinacional. Por supuesto, lo tienen que disfrazar, y en ello van provocaciones, en algo son inteligentes, y que todos los días nos vemos con 4 o 5 noticias que nos hieren. Por supuesto, el hambre, el retroceso del Estado en términos de salud, la obra pública, el empleo, ni hablar de la pyme, la industria, todo va en franco retroceso. Pero a la vez, esta gente nos propone mediáticamente todos los días provocaciones, de pelearse el presidente con una artista popular pop, hasta cambiarle el nombre en determinadas fechas a distintos salones. Bueno, todos los días asistimos a diario a distintas provocaciones,
Pero también tiene que ver con esto, ¿no? Que tal vez no tengan un nombre propio para colocar allí. Muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, nos vemos en la próxima columna. Bueno, compañeros, un gusto para mí y Dios mediante nos vemos en 15 días. Un abrazo grande.